Me da muchísima pena que yo esté teniendo que continuar después de estos compañeros. Realmente yo hubiera preferido ser telonero y que ellos fueran el número principal, pero no se pudo, entonces vamos a tener que suplir esta música, estas voces, esta guitarra, esta trompeta, con mi voz nada más y con la oferta de un libro. Espero que eso sea suficiente para retenerlos por un rato. Efectivamente, una vez más, aquí en Texcoco, en esta feria del libro, como en otras ferias del libro que en esta ciudad y en otras ciudades del país organiza la Brigada para Leer en Libertad, además de hablar de libros, además de escuchar música, además de escuchar pláticas y conferencias, se regalan libros. En este caso, el que a mí me toca presentar y que se les entregará al final, porque si se los damos ahorita se van y me dejan hablando solo, el que se les va a entregar al final, si es que se quedan aquí, es este libro que aquí vemos. Yo lo acabo de ver hoy en la tarde, no lo había visto, se llama efectivamente El fin del principio y es hasta la segunda etapa de la cuarta transformación. Es un libro que publica la Brigada para Leer en Libertad, que escribí yo, claro, y que, como todos los de la Brigada, se distribuye gratuitamente. Ustedes no tienen que pagar por este libro. Sabemos que a veces la escasa lectura de los mexicanos y las mexicanas se debe al costo, al precio que tienen los libros. Los libros son caros. Voy a quedarme de este lado porque el cable no da. Los libros son caros. En este caso, no se trata de que los libros... Gracias. Ahí nada más. Perdón por los problemas técnicos. Ahí estamos bien, no voy a moverme demasiado porque si no me llevo, me llevo todo. Bien, continúo. Pues no es que este libro no tenga valor, además del presunto valor de su contenido, no tenga un costo en su producción, en su impresión, en el papel, en el esfuerzo de diseñarlo, en la portada. Lo que sucede es que se buscan recursos que permitan que estos libros se regalen. Son ya, creo que cerca de 200 los libros publicados por la Brigada. Además de físicamente, ustedes pueden bajar los libros de la Brigada de la página de la Brigada gratuitamente. Todos o casi todos, el 99%, están digitalizados. Bien, sin más, paso a este libro. Este libro se llama, como ustedes lo ven, El fin del principio, y es una especie de juego de palabras. ¿El fin de qué? ¿De qué principio? El fin del principio de la que hemos llamado la cuarta transformación. Si es que, vaya, todavía despierta aplausos, y después de 4 años y medio ya, todavía algunos aplauden a la cuarta transformación, es que no vamos tan mal. Si fuéramos tan mal, como algunos dicen, como algunos calumnian, si fuéramos tan mal, después de escuchar cuarta transformación, la gente chiflaría o levantaría y se iría. La cuarta transformación está empezando, la cuarta transformación tiene 4 años y medio, si es que entendemos que la cuarta transformación se inicia un 1 de julio de 2018, cuando supimos que éramos 30 millones de mexicanas y mexicanos los que habíamos decidido iniciar una nueva etapa en la historia de México. Esa fecha, la fecha en la que se supo, en la que se depositaron los votos y se supo finalmente que Andrés Manuel López Obrador, después de 2 intentos en los que se le había robado la elección, era presidente de la República o sería presidente de la República, lo era ya prácticamente presidente electo, empezó esta que hemos llamado la cuarta transformación. Una cuarta transformación que pretende iniciar una etapa histórica nueva en este país, en México. Es obvio que hemos tenido 3 transformaciones anteriores, si no, no podríamos hablar de la cuarta. No voy a contarles la historia de México, ustedes bien que mal la conocen, solo recordar que la primera gran transformación es la que nos hizo un país independiente, la que hizo que México fuera México, la que permitió que México fuera México y no una colonia de España. Fue una guerra prolongada, fue una guerra cuyos impulsores, cuyos iniciadores fueron ejecutados, todos o casi todos ellos. Fue una guerra cruenta. Decenas de miles, cientos de miles de mexicanas y mexicanos dejaron su vida durante más de 10 años y finalmente México pudo decir que era México, es decir, que era un país independiente.
La segunda gran transformación es la reforma, la llamada reforma y las guerras de reforma. Una vez más la transformación pasó por un periodo violento, también una década, desde la promulgación de la Constitución de 1857 a la que se opusieron los conservadores, como siempre la derecha, como siempre los conservadores oponiéndose a los cambios favorables a los pueblos y a la mayoría del país. Esta Constitución que establecía finalmente y de una vez por todas la separación de la Iglesia y del Estado, una Constitución que establecía que el poder militar no podía imponerse sobre el poder político, una Constitución que establecía el federalismo, es decir, la autonomía relativa de los estados de la República, una Constitución democrática, la del 57, fue cuestionada radicalmente por los conservadores, que además iniciaron contra ella una movilización armada. Y hubo una guerra de 3 años, y después, cuando la derrota de los conservadores era inevitable, estos, como acostumbran a hacerlo, convocaron a las potencias externas, en este caso la intervención francesa. Y tuvimos otra guerra ahora contra el imperio, ahora contra la intervención de los franceses, una guerra que tuvo que darse contra el ejército más poderoso, contra el ejército mejor entrenado, contra el ejército más calificado del mundo en ese momento, el ejército francés. Y los mexicanos sin armas, los mexicanos a veces con machetes, los mexicanos como los Zacapuastlas, combatiendo descalzos, derrotaron a este ejército. Y finalmente Benito Juárez, que se había negado a ceder el poder, que se había negado a renunciar a la presidencia, regresa a la presidencia de la República. La segunda transformación, otros 10 años de guerra, decenas, cientos de miles de mexicanos mueren. La tercera gran transformación, no se las tengo que contar, es la Revolución Mexicana de 1910, porque finalmente el ideal de los liberales del siglo XIX no se había cumplido. Un hombre que era liberal por su trayectoria, porque había combatido a los conservadores en la Guerra de los 3 años, porque había combatido y de manera heroica a los franceses contra la intervención, el que todos conocemos, Porfirio Díaz, repito, un hombre liberal, un hombre que había hecho de la no reelección su bandera. Porfirio Díaz, habría que recordarlo, se había opuesto a la segunda reelección de Benito Juárez, había dicho que no era correcto que el presidente de la República se reeligiera, aunque este fuera Benito Juárez y tuviera todo el mérito de haber resistido a los invasores, que se opuso a la segunda reelección de Lerdo, y que en este caso, con un plan, el plan de Tuxtepec, logró que Lerdo no pudiera reelegirse. El hombre de la no reelección, todos lo sabemos, se reelige durante más de 30 años, prácticamente él solo. Y este hombre que había sido liberal y había dejado de serlo, este hombre que había dicho que iba a modernizar el país, y sí, modernizó el país sobre la base del esclavismo y del trabajo forzado en el sureste, y que iba a pacificar el país, sí, sobre la base de la paz de los sepulcros, este hombre tenía que ser combatido, pero además había que combatir el régimen que había creado y había que hacer una revolución. Y lo sabemos, una revolución que duró 10 años, si nos vamos cortos, pero que duró más quizá y que dejó otra vez un reguero de sangre, 1 millón de muertos. Y estamos en la cuarta transformación. Es necesario otra vez retomar el camino, es necesario otra vez encauzar los destinos de este país por otros rumbos, es necesario otra vez recuperar las banderas de la independencia, las banderas de la reforma, las banderas de la revolución y combatir ahora ya no a la colonia, ahora ya no a los conservadores, la Iglesia, el poder militar, ahora ya no a la oligarquía y a los poderes de las transnacionales, sino también a todo esto junto y además lo que hemos dado en llamar neoliberalismo. El neoliberalismo y sus proyectos, el neoliberalismo y sus iniciativas, el neoliberalismo y todo aquello que destruye las comunidades y que destruye la vida de la población. Aquí estamos en Texcoco. Texcoco, que es una cuenca, parte de una cuenca, no de un valle, como luego decimos, no es el valle de México, no hay tal valle, es una cuenca. Texcoco es parte de esta cuenca, como lo es Atenco, y aquí en Texcoco, en Atenco y en otros pueblos de esta cuenca se ha parado un megaproyecto, un proyecto que era un proyecto típico del neoliberalismo, el que hubiera sido el gran aeropuerto alterno de la Ciudad de México. Aquí se paró un proyecto que era un proyecto destructivo del medio ambiente, aquí se paró un proyecto que ya había sido y estaba siendo destructivo de las comunidades, aquí se paró un proyecto que hubiera potenciado aún más la, por cierto, todavía no controlada expansión
de la urbanización, la urbanización salvaje. Saben pues qué es y contra qué se enfrentan quienes luchan contra el neoliberalismo. ¿Cuál es la esencia de esta cuarta transformación para ubicar después el libro en su coyuntura, en los últimos, diríamos, 2 lustros de la cuarta transformación? Si yo quisiera formular en 2 palabras o en 3 palabras lo que es esta transformación y lo que es el combate al neoliberalismo, la fórmula tendría que ser, perdón por sobada, perdón porque ha sido muy manoseada, perdón porque fue una fórmula de campaña, pero sigue siendo un concepto fundamental. Por el bien de todos, primero los pobres. No es primero los pobres y nada más, es primero los pobres por el bien de todos. No es por el bien de todos nada más, es primero los pobres por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber bien para todos, no puede haber un país digno de ser habitado, no puede haber un país en que los mexicanos y las mexicanas de todas las clases sociales y de todas las regiones y de todas las religiones y de todos los credos políticos puedan vivir en paz si no se pone por delante primero los pobres, los intereses de los pobres, los intereses de la enorme mayoría, como ahora se dice en otros lugares del mundo, del 99%, porque realmente los muy ricos no son más que un 1%. Primero los pobres. Pero no se trata de gobernar para los pobres y excluir a todos los demás. Este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no es un gobierno excluyente, algunos quieren presentarlo así. Es excluyente de los corruptos, es excluyente de aquellos que lucran con los recursos del pueblo, pero no es excluyente de los intereses, de los diversos intereses que conforman un país. En este país todos tienen un espacio los de la clase media, los más o menos acomodados, tienen un espacio los ricos, tienen espacio los muy ricos, pero para que de verdad haya un país que puedan habitar todos los mexicanos y las mexicanas, se necesita poner por delante a los pobres. Y lo que ha hecho este gobierno en los 4 años y medio, más o menos, que llevamos, es precisamente poner por delante a los pobres. ¿En qué consiste? ¿En qué se manifiesta esto? No es una frase, no es una fórmula. Por ejemplo, si uno piensa en una dualidad, el trabajo y el capital, la riqueza, el que es dueño de los negocios, de los medios de producción, de la tierra, del dinero, y aquel que es el trabajador, aquel que es su empleado, aquel que es un asalariado. Son 2 clases sociales diferentes, son 2 intereses diferentes que coexisten porque no puede haber empresarios sin trabajadores y los trabajadores asalariados perciben su salario de alguien. ¿Cuál es la política de la Cuarta Transformación respecto a esta relación trabajo-capital? Lo que veníamos viendo era favorecer al capital a costa del trabajo. Lo que hoy tenemos es exactamente a la inversa. Me van a decir si la mayoría de aquí son trabajadores que siguen siendo pobres, que seguimos siendo pobres quienes vivimos de un salario. Ciertamente así es, pero la política ha cambiado y las cosas están cambiando paulatinamente. Por ejemplo, lo primero era la ley. No porque la ley sea lo más importante, sino porque es lo que está en manos del Estado, lo que está en manos de un gobierno y del legislativo y del ejecutivo cambiar. Había que cambiar una ley federal del trabajo si alguno de ustedes es trabajador, asalariado y ha vivido en algún sindicato o ha creído vivir en medio de una organización de carácter sindical, lo sabrá. La Ley Federal del Trabajo favorecía lo que se llamó en alguna época el charrismo, lo que después fueron los sindicatos de empresa, los sindicatos que no son realmente defensores de los intereses del trabajador. Había que cambiar la ley. Hay una modificación de la Ley Federal del Trabajo que le da libertad a los trabajadores, no solo para crear sus propios sindicatos, sino que si estos ya existen, por saber cuál es su contrato colectivo, por reconocer o no su contrato colectivo, por aceptar o no a su dirigencia. Es decir, esta ley abre la posibilidad de la democratización de los sindicatos. Hace menos tiempo, se planteó antes de la pandemia y finalmente se resolvió después de la pandemia, el acotamiento del outsourcing. No sé si saben ustedes de qué se trata, ojalá que no les haya tocado a algunos trabajar bajo ese régimen. El outsourcing son empresas intermediarias que son los que contratan a los trabajadores de una empresa que es el verdadero patrón, pero que no da la cara. A través del outsourcing, el verdadero patrón no tiene que pagar impuestos, los impuestos debidos, y no tiene por qué reconocer los derechos laborales. Se acotó el outsourcing.
¿Que hay hoy más sindicatos democráticos? Pues no sé si los hay, pero en todo caso depende de los trabajadores, no del gobierno. El gobierno hizo su trabajo, cambiar la ley, favorecer la libertad sindical. Hay algunos sindicatos que están moviéndose activamente, hay algunos sindicatos que están en efecto democratizándose, que están dando batallas por el contrato colectivo, que están mejorando sus condiciones salariales. Estoy pensando en el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y similares de la República Mexicana, los mineros, que han estado dando batallas importantes, pero en general la clase obrera no se ha movilizado. El gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, cambiar la ley para que ésta permitiera que los trabajadores liberaran su vida sindical. Si estos no lo hacen, es un problema de los trabajadores. Lo que quiero decir es que la cuarta transformación se hace arriba, pero también se hace abajo, y aquí abajo nosotros somos los responsables. Esta es una cuestión que tiene que ver con las leyes. La otra cuestión fundamental, el salario. Una buena parte, no la mayoría, pero una buena parte de los trabajadores de este país ganan el salario mínimo. Y el salario mínimo se había mantenido formalmente estancado en términos monetarios, pero en términos reales descendiendo constantemente. El salario mínimo constitucional supuestamente debiera garantizar el acceso a la canasta básica y el costo de la vida garantizado por ese salario. No había tal. Todos sabemos que con un salario mínimo no podía vivir una familia. Se modifica el salario mínimo, se incrementa el salario mínimo. Hoy tenemos, a pesar de la inflación, que en México no es tan grave, tenemos un salario mínimo cuando menos del doble de lo que era hace 10 años, de lo que era hace 15 años. Incremento del salario mínimo, leyes que favorecen el trabajo, modificación del outsourcing. Los campesinos, los pueblos originarios, los indígenas, las comunidades rurales. Es probablemente el sector más empobrecido de este país, el más olvidado, el más marginado, el más humillado, el más ofendido, en muchos casos el más reprimido. En muchos pueblos, en muchas comunidades han tenido que enfrentar la represión, han tenido que enfrentar a la fuerza pública. Y este gobierno decidió que primero eran los campesinos, que había que apoyar a los campesinos y al campo más que a la ciudad, que había que darle prioridad al campo y no a la ciudad. Vivimos en una ciudad, estamos en una ciudad. Quisiéramos que en esta ciudad hubiera las mejoras necesarias en infraestructura, que hubiera en esta ciudad las inversiones necesarias para mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, la prioridad deben tenerla aquellos que no disponen de las condiciones que nosotros sí tenemos en una ciudad, que no tienen acceso a la educación debidamente, que no tienen acceso debido a la salud, que tienen una vivienda precaria, que no tienen buenas vías de comunicación, que no tienen conexión al Internet, que no tienen una economía viable. Había que poner por delante a los campesinos. Y hay en este gobierno, si alguno de por acá todavía se acuerda de lo que es el campo o tiene algún interés en el campo de este entorno, porque aquí en este entorno hay todavía algo de agricultura y no solo desarrollos urbanísticos, sabrá, por ejemplo, que hay un programa que se llama Sembrando Vida. Suena bien, pero además es un buen programa. Es un programa que además tiene mucho dinero, que es un programa que ha llegado a muchos campesinos. Estamos cerca del 1.000.000 de campesinos que ya están trabajando en Sembrando Vida. Y Sembrando Vida es simplemente apoyar al campesino para que, si tiene una milpa, es decir, tiene una siembra de maíz, frijol, calabaza, no se quede con esa milpa nada más. Si esa milpa la apoya con árboles frutales, no solo va a tener, además de maíz, frijol, calabaza y lo que siembra para comer, va a tener también frutales, va a tener también fruta. Si han visto ustedes las milpas, no de por acá, que es más o menos plano, pero de otras zonas que son cerros, habrán visto las milpas en pendiente, no unas milpas sembradas así en una inclinación casi de 45 grados. Esas milpas son insostenibles. Estaba yo en Chiapas hace unos días, 2 días, ayer regresé. Y lo que ve uno ahí en los altos de Chiapas, por San Cristóbal, las casas, lo que uno ve es pedregales que fueron milpas. Porque cuando uno siembra milpa en pendiente, quita todos los matorrales, quita los árboles, quita la vegetación y pone únicamente maíz al piquete, es decir, con coa, lo que va a provocar es la erosión. Erosión de los suelos por el agua que corre por la pendiente y no la para nada, se la lleva, y erosión por el aire porque cuando se acaba la milpa queda todo pelón y el aire se lo lleva. Se acaba la tierra de las milpas, hay que sembrar algo más que maíz, frijol y calabaza. Esto pueden ser frutales. Los frutales retienen el suelo y además se ponen en hilera, lo que es, quienes sabrán de esto me permitirán usar este término, curvas de nivel, es decir, que sigan el nivel del cerro
Con esto van a poder lograr poco a poco hacer terrazas, ustedes lo han visto, sus escalones, de modo que la tierra no se pierda. Y finalmente sembrar árboles maderables. ¿Por qué árboles maderables? Bueno, los árboles maderables de maderas duras, de maderas finas, son de lento crecimiento, pero dentro de 10, 15 o 20 años van a ser una inversión para los hijos o los nietos del que los sembró. Milpa, árboles frutales, árboles maderables, sembrando vida. Y es, en efecto, sembrando vida. 1 millón de mexicanos, mexicanas están participando en este programa. Producción para el bienestar. Había ya un programa de apoyo a los campesinos, les daban dinero que iba a través de las organizaciones, ahora es directamente al campesino para que no se lo roben los líderes. Y es un programa que apoya a los campesinos que producen en pequeña escala, maiceros, pero también frijoleros, arroceros, pero también trigueros, pero también productores de caña, de café y de leche, si no estoy equivocado. Es un apoyo monetario, diríamos, está bien un apoyo monetario, pero eso no cambia las cosas, y ciertamente un apoyo monetario no cambia las cosas. Pero en ese programa que se llama Producción para el Bienestar, hay un intento de crear lo que se llama una transición agroecológica. Quizás algunos han escuchado ese término. Transición agroecológica significa pasar de un modo de cultivar que está envenenando los suelos, que está acabando la tierra, que está contaminando las aguas, que está enfermando al productor y que está enfermando también al consumidor, a una manera amable, a una manera sostenible, a una manera ambientalmente sostenible, que se puede lograr con recursos muy modestos, porque además cultivar bien es más barato, más trabajoso, pero más barato que hacerlo con química. Este es lo que está haciendo hoy, en parte, porque no llega a todos los productores, quizás son más de 1 millón, el programa de Producción para el Bienestar. Y voy a dejarlo ahí. Este gobierno está apoyando a los campesinos. Me podrán decir, igual que los obreros, sí, pero no tenemos autosuficiencia alimentaria. Ciertamente no la tenemos. Hoy estamos importando maíz, estamos importando frijol, en mayor proporción todavía arroz, en mayor proporción todavía trigo. El maíz, ciertamente estamos importando el maíz amarillo, no es el que nos comemos, es el que nos usamos como forraje. No hemos logrado la autosuficiencia alimentaria, pero hay políticas para lograrla. La diferencia con los gobiernos anteriores es que las políticas no eran para lograr la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, sino que eran políticas para desmantelar la agricultura nacional y la agricultura campesina, salvo la de exportación, e importar los granos básicos. Importar salía, decían ellos, más barato que producir. Era más económico, era más rentable que los campesinos mexicanos se fueran a Estados Unidos a trabajar y que nosotros compráramos en Estados Unidos los productos agrícolas que podíamos haber producido aquí. Era la lógica de los neoliberales. Esto ya cambió. Primero los pobres significa primero el trabajo y no el capital, primero los campesinos y el campo y no la ciudad, primero el norte, decían los neoliberales. Lo que tenemos es nuestra gran ventaja comparativa, 3.200 kilómetros de frontera con la mayor potencia económica y militar del mundo con Estados Unidos. Esta es nuestra ventaja, esto es lo que tenemos que utilizar para potenciar a nuestro país, nuestra vecindad con la gran potencia del norte. Y esto significó acuerdos que no eran acuerdos favorables al país, significó una apertura indiscriminada y esto está cambiando. Primero el sur, primero el sureste, significa que hay que hacer inversiones en donde no se hacían inversiones, que hay que impulsar infraestructura donde no se construía infraestructura, que hay que generar empleos donde no se generaban empleos, que hay que, pues, hacer esfuerzos por llevar servicios a donde no se llevaban servicios. Y esto se ha expresado en algo que a algunos no les gusta, que a algunos les parece peligroso, que ciertamente lo es, megaproyectos. Hay un megaproyecto, que es decir, un proyecto grande, que es el Tren Maya. Algunos piensan que el Tren Maya es destructivo, algunos piensan que el Tren Maya va a acabar con la selva, algunos piensan que el Tren Maya va a acabar con las comunidades campesinas, algunos piensan que el Tren Maya va a destruir los restos arqueológicos. Esto no es así, o más bien dicho, esto no tiene por qué ser así si nosotros cuidamos el desarrollo de estos proyectos. Cualquier proyecto que haga el gobierno, cualquiera, pequeño, grande, megaproyecto, mini proyecto, va a ser destructivo, va a ser negativo, va a ser contrario a los intereses de la gente si la gente no se involucra. Muchos amigos míos dicen, no pasará, nos amparamos contra el proyecto. Y esto significa que el proyecto pasa y que ellos no participan. Ampararse contra un proyecto es tratar de pararlo, nada más. Lo que hay que hacer es entrarle.
No es un proyecto de mala intención, no se trata de destruir la selva, evidentemente, no se trata de acabar con las comunidades, evidentemente, pero puede suceder. Nada nos garantiza que los grandes empresarios turísticos no se monten sobre el proyecto y acabemos con puros hoteles Marriott. Acabo de platicar con un grupo, son 230 cooperativistas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que ofrecen servicios turísticos. Todos ellos, no, el 80% de ellos mayas, el 60% de ellos mujeres, que ofrecen servicios turísticos que llaman ellos comunitarios. Son 270 o 250, no sé, no tengo la cifra. Están organizados, acaban de sacar ¿cómo se llama esto? No es una licencia, es un reconocimiento de que su turismo es ambientalmente sostenible. Ellos pueden y quieren aprovechar el Tren Maya. Ellos quieren ofrecer servicios turísticos a los que van a llegar de fuera. Y estos servicios turísticos serían servicios turísticos no de tipo Marriott, sino que serían servicios turísticos a lo campesino. Quiero decir, si llega un gringo, un francés, un holandés, un japonés, que lo que quiere es conocer la cultura de este país que es distinta a la suya, conocer el modo de vida de este país que es distinto al que ellos tienen, conocer a los campesinos y a los indígenas mexicanos, ver lo que comen, ver dónde viven, ver cuál es su cultura y de dónde viene, conocer las ruinas, lo pueden hacer con un turismo suave, con un turismo en el que los propios campesinos van a producir la comida y la van a servir, y no con un turismo sanitizado tipo Marriott. Esto es posible, que vaya a ocurrir o no depende de nosotros. Y para irme acercando al final, esto y otras cosas ha tenido que emprender este gobierno. Estas otras cosas voy a mencionar 3 nada más. Uno es mover al elefante reumático. Si no han oído ustedes hablar del elefante reumático, no sé en qué país viven, porque Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a insistir que el Estado mexicano, es decir, este aparato enorme, este gigantesco aparato burocrático, con instituciones, con recursos, con leyes, con personas, con empleados, con riqueza, con presupuesto, era un elefante reumático. El Estado mexicano no se movía mal, se movía lentamente y además se movía en una dirección que no era la deseable. Hay que mover este elefante reumático y en la dirección correcta. ¿Por qué no se movía? Bueno, teníamos en primer lugar la corrupción. Nadie que vive en este país no se ha dado cuenta de que hay corrupción en el Estado. No dije había, porque sigue habiendo. Hoy se combate, cuando menos hoy se combate. Y los que la combaten no son corruptos, que es la diferencia. Podemos decir que Andrés Manuel no ha sido tan exitoso como todos quisieran, erradicando la corrupción. Lo que nadie puede decir es que Andrés Manuel es corrupto. Y piensen ustedes en cualquier gobernante anterior a él y podemos decir que no combatió la corrupción y muy probablemente estaba involucrado en la corrupción. Se está combatiendo la corrupción que no permite que el Estado mexicano funcione, se está combatiendo el dispendio. Un Estado que gasta los recursos en lujos, en burocracia inútil, en instalaciones, es un Estado que no cumple su función, dispendioso, corrupto, ineficaz. Mover al Estado, mover este elefante reumático suena bien, se está moviendo, pero es un elefante reumático que no tiene colmillos. Los colmillos son necesarios para abrirse paso en la selva, los colmillos son necesarios incluso para mover los alimentos, los colmillos son necesarios para defenderse. Y este elefante reumático, el Estado mexicano no tenía colmillos. El Estado mexicano había renunciado en manos de los neoliberales a los recursos necesarios para poder tomar decisiones soberanas. El Estado mexicano no podía decidir sobre la economía, el Estado mexicano no podía decidir sobre la industrialización, el Estado mexicano no podía decidir sobre la política energética, el Estado mexicano no podía tomar decisiones, había vendido su soberanía, le había quitado la soberanía al Estado mexicano, y quitársela al Estado es quitársela al pueblo, porque la soberanía del pueblo se ejerce a través del Estado y los gobiernos. Un elefante reumático y sin colmillos, había que mover al elefante y darle colmillo, recuperar soberanía. Hemos estado, y no la ganamos, en una batalla por la soberanía energética, ¿no? Tratamos de evitar que sean las transnacionales las que lucran con los recursos que permiten generar la energía en este país, tanto los de la energía que viene del petróleo como las de las eólicas.
Y la batalla no se ganó por completo. Tenemos una ley, pero no tenemos un cambio constitucional. Es una batalla que hay que dar porque el elefante recupere sus colmillos. En eso estamos. Llevamos 4 años y medio. Andrés Manuel López Obrador ha dicho reiteradamente que estamos sentando las bases, poniendo los cimientos de la Cuarta Transformación. Que esto no es el todo de la Cuarta Transformación, sino simplemente los requisitos previos, los pasos incipientes y necesarios para echar a andar una transformación histórica de largo plazo. Y se nos termina el sexenio, y Andrés Manuel ya dijo hasta el aburrimiento que él se va a ir, hay que decirlo, a la chingada, así se llama el rancho en Palenque, y que no va a hacer de ninguna manera lo que fue en su momento Calles. No sé si han estudiado ustedes algo de historia de México, pero Calles gobernaba, aunque no fuera él el presidente. Bueno, el maximato. Bueno, López Obrador sabe algo de historia, y yo no voy a ser como Porfirio Díaz, pero tampoco voy a ser como Calles, voy a ser como Cárdenas, Lázaro Cárdenas. Una vez que cumplió su función. ¿Perdón? Claro. Perdón, pero me sentí agredido, compañero. Ya veo que se trata de recordarnos al jefe máximo. Andrés Manuel dice, no, vamos a ser como Cárdenas, nos vamos a retirar, nos vamos a marginar. A Cárdenas se le conoció durante un tiempo como la Esfinge, que no decía nada. Bien, esto es lo que nos espera. Nos espera un segundo periodo de la Cuarta Transformación, esto creo yo, un segundo sexenio, cuando menos, de la Cuarta Transformación. Pienso que las posibilidades de que la derecha recupere el gobierno son mínimas o nulas, pero lo que no tenemos es el contenido de esta Cuarta Transformación en su segunda etapa. Yo les preguntaría a muchos, a todos, a ustedes que están aquí, a mis amigos, a mis compañeros, a la gente que están involucrados en esto, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno, el próximo gobierno, un gobierno de la Cuarta Transformación en la segunda etapa, en el próximo sexenio? Y van a decir lo mismo que López Obrador. Pues no, López Obrador sentó las bases, pero nada más. La segunda etapa tiene que tener otros contenidos, tiene que definir otras líneas, debe tener otras tareas prioritarias. Por ejemplo, y solo para mencionar algo, este gobierno decidió que no iba a incrementar los impuestos que pagan los ricos, hacia los impuestos progresivos, los impuestos de los que tienen más, no los aumentó, porque con esto se echaba en contra a los ricos y era complicado en un primer gobierno de la Cuarta Transformación aventarse la bronca con los grandes empresarios, pero en un segundo gobierno de la Cuarta Transformación va a tener que obligar a los ricos a que paguen más. Bueno, esto vamos a tener que planear nosotros para dentro de 1 año y medio que empiece una segunda etapa. Y así muchas cosas que podríamos mencionar. Voy terminando. ¿Cuál es el proyecto de la segunda etapa de la Cuarta Transformación? Yo no tengo respuestas. Continuar lo bueno que se ha hecho, sí. Hacer lo que no se ha hecho, sí. Corregir lo que se ha hecho mal, sin duda. Pero para esto hay que hacer un balance. Todos criticamos. Estoy seguro de que aquí conozco a algunos que están por ahí sentados y sentadas que les da por criticar y muy enérgicamente. El problema no es nada más criticar lo que no se ha hecho, lo que se ha hecho mal. Es decir, ¿cómo podemos corregir lo que se ha hecho mal? ¿Cómo podemos seguir haciendo lo que se ha hecho bien? ¿Y cómo podemos empezar a hacer lo que no se hizo? Porque no se puede hacer todo en los primeros 6 años. Es un tema que los compete a todos. Es un tema de ustedes, es un tema mío, es un tema de todos. Tenemos 1 año y medio, menos, porque vamos a tener dentro de quizás 1 año ya un candidato o candidata. Me refiero al candidato o candidata de las izquierdas, al candidato o candidata de Morena. Y ese candidato no va a decir, ya llegué y ahora yo hago el programa, por favor. No son los individuos los que construyen los programas de desarrollo, son los partidos, son los pueblos. Necesitamos una gran consulta popular. Necesitamos que aquí yo llegue no a tirarles rollos, sino a preguntarles qué está pasando aquí en Texcoco, qué es lo que está mal. A ver, ya se echó para atrás un aeropuerto que iba a ser más destructivo todavía, pero ya se echó para atrás la especulación inmobiliaria. Si alguien me dice que ya se echó para atrás la especulación inmobiliaria, es que no vive en Texcoco, no se echó para atrás. Ya se echaron para adelante los proyectos de reconstrucción agroecológica, no. Hay una cosa que se llama Manos a la Cuenca, a lo mejor alguno de ustedes lo escuchó por acá, lo formularon los compañeros de Atenco, pero Manos a la Cuenca no se aterriza y no se concreta todavía, hay que concretarlo y aterrizarlo. Bueno, pues es que los compañeros están divididos, pues sí, están divididos, y además el gobierno no apoya.
Tenemos muchos problemas, tenemos muchas dificultades, pero no queremos que regrese la derecha. Queremos seguir gobernando con ideas de izquierda, queremos seguir gobernando dentro de la Cuarta Transformación y tenemos que definir las prioridades, y este es un tema. Y aquí se habla un poquito de esto, a esto va este libro. Por esto se llama El fin del principio. Estamos terminando la primera etapa y nuestra preocupación no es mirar para atrás y decir, hombre, qué diferencia. Esta primera etapa de la Cuarta Transformación fue muy distinta del gobierno de Peña Nieto o del gobierno de Calderón o del gobierno de Fox o del gobierno de… Lo que tenemos que decir es qué sigue, y esto no está todavía suficientemente claro. Y tenemos que decir que sigue porque López Obrador no va a seguir al frente, ni tampoco soplándole al oído a la candidata o candidato que lo suceda. López Obrador va a hacer algo que hizo Lázaro Cárdenas del Río. Me lo encontré cuando buscaba un epígrafe para este libro. ¿Qué es lo que decía Lázaro Cárdenas, general Cárdenas, cuando estaba en las últimas semanas de su sexenio, cuando estaba terminando su mandato? Y lo encontré en sus diarios, y lo que decía es el epígrafe de este libro. Y si los leo, si es que logro verlo. Decía Lázaro Cárdenas: al concluir mi periodo de gobierno, el 30 de noviembre próximo, me aislaré de toda actividad política, retirándome por el tiempo que sea necesario, no al rancho de la chingada, sino a la isla de Cozumel. Cárdenas pensaba irse a la isla de Cozumel, él no tenía rancho, estimando que así, retirándome de la política activa, seré más útil a mi país. Y Cárdenas le dejó el futuro de este país al resto de los mexicanos y él se volvió la esfinge. No se fue a vivir a una isla, pero se quedó callado, porque si los mexicanos y mexicanas no eran capaces de mantener el rumbo del cardenismo, pues era un problema de ellos y no de Cárdenas. Cárdenas no podía ser el nuevo Calles, no podía ser el maximato. López Obrador no va a ser el maximato, López Obrador va a ser la esfinge, López Obrador se va a ir no a una isla, Cozumel, sino que se va a ir a su rancho, y nosotros, los mexicanos y las mexicanas de hoy, necesitamos definir el rumbo. De esto trata este libro, de esto trata las pláticas que yo estoy dando en estos meses, y creo que esto es lo que involucra a todos aquellos que sean muy favorables o no tanto al gobierno de López Obrador, que les guste todo o no todo de la Cuarta Transformación, pero no quieren que regresen los de antes. Gracias. Ya hay tiempo. Como parece que hay algo de tiempo, pues ni modo, me someto a la crítica. Antes de que les repartan el libro. No sé si hay un micrófono por ahí, si no… Sí, aquí está. ¿Alguien quiere pasar a preguntar algo? No tiene que ser pregunta, puede ser comentario, observación, cuestionamiento, mentada de madre incluso. Se vale. En primer lugar, muchas felicidades, estuvo muy bien su ponencia. Una pregunta, Lázaro Cárdenas no se retiró de la vida política porque apoyó al candidato, al general Manuel Ávila Camacho, como a la presidencia, y él ocupó la secretaría de ministro de guerra, porque le tocó la Segunda Guerra Mundial. Nomás quiero abrir esa dudita. Dos cosas. Uno, el caso sí, efectivamente, pero la designación, diríamos, como sucesor de Ávila Camacho, que en ese momento todavía era una atribución del gobierno saliente y a la que Cárdenas no renunció. Es evidente que Ávila Camacho fue el candidato que Cárdenas pensó que podía sucederlo y en ese sentido intervino en política, así como él había sido designado por Calles. Calles dijo, Cárdenas puede ser el candidato, y fue el candidato. Cárdenas dijo, Ávila Camacho puede ser el candidato, lo fue, y obviamente ganó. El hecho de que se haya desviado, el hecho de que todo el mundo diga, los historiadores para empezar,
que el gobierno de Calles no fue la continuidad, perdón, que el gobierno de Ávila Camacho no fue la continuidad del gobierno de Cárdenas, sino la traición a los principios fundamentales del gobierno de Cárdenas, se debe a que el pueblo de México no paró a Ávila Camacho, no a que Cárdenas se equivocó. Yo sé que algunos historiadores por aquí me van a decir que no, que lo que pasa es que la decisión de Cárdenas fue equivocada y puso una gente de derecha cuando debía haber puesto a alguien de izquierda. El pueblo de México era de izquierda, ¿no? Los años de Cárdenas, la Revolución Mexicana primero y los años cardenistas hicieron un pueblo consciente, un pueblo organizado, un pueblo militante, un pueblo que apoyaba el reparto agrario, un pueblo que impulsaba la expropiación petrolera, un pueblo organizado en sindicatos, un pueblo con organizaciones campesinas. Y ese pueblo permitió que un tipo como Ávila Camacho desviara el rumbo. ¿Se equivocó Cárdenas? Pues ya se equivocó. Pero yo creo que Cárdenas le apostaba a los mexicanos y las mexicanas y ahí sí se equivocó. Lo que quiero decir es que si no nos gusta el candidato que vaya a tener Morena y de todos modos gana, dicen, ahí está el nuevo Ávila Camacho o la nueva Ávila Camacho, porque para todos hay puntos de vista críticos. No le echemos la culpa al próximo gobernante si es que es un gobernante de Morena, como va a ser. Nosotros tenemos que acompañarlo, nosotros tenemos que impedir que se desvíe. Sí, tenemos una experiencia que no les voy a contar porque no hay tiempo para eso, pero tenemos en Ecuador un gobierno progresista, el gobierno de Correa, el gobierno antiimperialista de Correa, que hace transformaciones, que permite que se haga una nueva constitución muy avanzada, que le reconoce derecho a los pueblos originarios, que le reconoce derecho a la naturaleza. Un gobierno progresista, sale ese gobierno progresista y propone como candidato al que había sido su vicepresidente. El vicepresidente de Correa fue el siguiente presidente después de él. Y lo que hace este vicepresidente de Correa, lo primero que hace es correr a Correa, tratar de meterlo a la cárcel, mandarlo al exilio y cambiar todas las políticas progresistas de izquierda por políticas de derecha. ¿Quién tiene la culpa? Correa, que se equivocó y que puso a su vicepresidente, pues chance, y sí, Correa, que se equivocó y puso a su vicepresidente, que era un traidor, pero también el pueblo de Ecuador, que se quedó callado aceptando que el señor Lenín Moreno, que fue el que sucedió, hiciera políticas contrarias. Entonces, Cárdenas intervino en la designación de Ávila Camacho, sin duda, y la participación en la guerra fue la situación de emergencia. Cárdenas, por su voluntad, no hubiera participado en el gobierno. En la condición de la guerra, él aceptó un cargo, pero después se siguió manteniendo al margen. O sea, no es que aceptó un cargo público en el nuevo gobierno, sino que entró al quite cuando México se enfrentaba al tema de una segunda guerra mundial que lo involucraba. Pero en términos generales, la fórmula que se usó por muchos años era que Cárdenas era la esfinge. Yo creo que fue en los años 60, con el Movimiento de Liberación Nacional, no sé si alguno tenga años suficientes o lecturas de historia suficientes, que Cárdenas vuelve a aparecer, que Cárdenas vuelve a salir. En algunos planteamientos también, en el 68 hace manifestaciones, apoya la Revolución Cubana, pero era muy prudente en las intervenciones políticas. Yo creo que así debe de ser. No podemos pensar que quienes ocuparon el cargo van a seguir gobernando tras bambalinas. ¿Alguien más? Adelante. Sí, maestro, usted se refirió al Tren Maya, y aunque ha habido protestas, usted ya lo aclaró de qué tipo son, pero le quiero nada más comentar que son 5 estados los que abarcaría el recorrido del tren, ¿sí? Y que se han encontrado vestigios muy importantes de la cultura maya, de los griegos, llamados griegos de América. Y nada más le quería yo preguntar, por último, para no aburrir, ¿qué opina de la actitud de Cárdenas de ese tiempo cuando dijo que el gobierno de Andrés Manuel no era de izquierda? Entonces nada más, es que en realidad resulta todo lo contrario de su padre, ¿no? ¿Verdad? Complicadas preguntas. Bueno, primero vámonos sobre el tema del Tren Maya. El Tren Maya es una obra grande, ferrocarril, que puede tener grandes ventajas, sin duda las tendrá. Ustedes saben que mover mercancías en trailers es más costoso, más costoso y mucho más contaminante que moverlas en ferrocarril. Sí, los trailers son una maldición. Si ustedes han estado en Yucatán, digamos, para cruzar de Quintana Roo a Campeche, de Campeche a Quintana Roo, cruzando la selva hay una carretera.
y por esa carretera hay un río de trailers de día y noche, todo el tiempo contaminando, impidiendo que la fauna cruce. Esto sí es destructivo, porque están pasando constantemente y son emisores de gases. Un tren, en cambio, pasará 3 veces al día, ¿quieren? Será eléctrico en gran medida, no contamina, no ocupa espacio y no impide que la fauna se mueva, porque además va a haber pasos de fauna. Decir que el tren va a destruir a la fauna, no. Es decir, el puma, ¿no? El puma que se quiera suicidar, pues antes era fácil, ¿no? Se le atraviesa ahí a un tráiler y ya. Pero si ahora quiere suicidarse con el Tren Maya, decimos, ¿a qué horas pasa este pinche tren? O sea, el tren no pasa regularmente, el tren no contamina. Luego, recursos o residuos arqueológicos. Decía el compañero que se han encontrado muchísimos. Es impresionante la cantidad de de restos arqueológicos, de residuos de las viejas culturas que se han encontrado. ¿Por qué? Porque se están buscando. Porque precisamente la obra del Tren Maya está permitiendo el rescate arqueológico. Podríamos decir que si estaba ahí, estaba enterrado, se conservaba, claro que sí, pero también se saqueaba. Hoy podemos decir que se están encontrando restos arqueológicos que se van a preservar. Algunos son suficientemente valiosos como para que valga la pena hacer que puedan ser visitados por los turistas. Es mucho más barato viajar en tren. No sé si a alguno de ustedes todavía le tocó viajar en tren de pasajeros. A usted sí, y a mí también alguna vez, a Veracruz, por ejemplo. Era más barato. La gente, por ejemplo, la gente del sur y del sureste del país que se iba a trabajar a Sonora, Sinaloa o a Baja California, se iban en tren. Y se iban con su itacate y se iban con sus bultos. O sea, el tren es un medio de comunicación barato. Este tren, el Tren Maya, va a tener espacio para los turistas y va a tener espacio para la gente. Y va a transportar mercancías. ¿Que puede provocar daños? Claro que sí, claro que sí. De nosotros depende que estos daños no sean irreversibles. Y decía el compañero, hay gente que se opone, sin duda, y muy respetables. El tema no es que se opongan a los daños que provoca un proyecto. El tema para mí es que se opongan a un proyecto que de todos modos va, y va a ir sobre su oposición. Es decir, yo me amparo, luego pierdes el amparo y va el proyecto. En cambio, si tú te paras frente al proyecto y dices, este tren no va sin nuestro punto de vista. Se hacen consultas. Es que no son consultas suficientes. Bueno, es que tú no participas. No sé si se entiende esto. Y finalmente, lo de que las consultas no son consultas bien hechas, nadie que pierde una consulta va a decir que estuvo bien hecha. Igual que las encuestas, nadie que pierde una encuesta va a decir que estuvo bien hecha. Entonces, creo que tenemos una situación que se puede aprovechar por parte de los pueblos, y puedo decirles, porque de ahí vengo, que tanto en Tabasco, como en Chiapas, como en Quintana Roo, como en Yucatán, como en Campeche, hay muchos grupos de gente organizada que dice, qué bien que llegue el Tren Maya, vamos a ver qué podemos hacer para que nos beneficie, y no beneficie solo a los grandes empresarios que van a venir a invertir, inevitablemente van a venir a invertir. Creo que eso era lo de Cárdenas, el Cuauhtémoc, supongo yo. Pues no soy la revista Proceso que los quiere echar a pelear. No sé si ustedes han visto su portada. Cuando eres la portada, no la compren, no tiene ningún caso que la compren. Yo se las platico. Cárdenas tomó una decisión que es una decisión correcta y que es participar críticamente en este proceso que es la Cuarta Transformación, desde el principio, desde hace más de 4 años. Decir que él no está de acuerdo en tales y cuales cosas, que sí le parecen bien otras, y escribió un libro que ustedes pueden leer, en donde se señalan algunas de estas críticas. Hasta ahí nadie levantó la voz para decir que Cárdenas estaba equivocando. Cárdenas tiene todo el derecho del mundo y además es un personaje político de este país que abrió las puertas a la democracia con una elección que ganamos todos los que por él votamos en 1988. Cárdenas tiene todo el derecho a hacer críticas, pero Cárdenas se metió con un grupo de gentes que no son muy presentables, que digamos, y eso sí es inadmisible. Tan es inadmisible que se dio cuenta y se retiró. Sí se entiende lo que estoy diciendo. No que escriba un libro, no que haga críticas, no que digas incluso, si así le parece que Andrés Manuel no es de izquierda, perfecto, pero no puedes juntarte con excandidatos, con exrectores de la calaña de aquellos con los que se asoció. Y cuando el propio López Obrador le dijo, bueno, pues si estás con estos,
pues formas parte de nuestros contrarios, pues reculó. Yo creo que lo hizo bien, yo creo que es correcto, tiene un costo para él, desgasta entrar, dar un paso y luego tener que retroceder, pero bueno, en todo caso, la historia de las personas es algo que hay que ver en perspectiva y no juzgarla por sus últimos años o por sus últimos actos. Yo creo finalmente que, que Cuauhtémoc tiene una virtud que quizás se puede volver un defecto, de estar extremadamente preocupado desde que lo conozco, desde mucho antes, desde que era gobernador de Michoacán, por ejemplo, con el PRI, de estar extremadamente preocupado por su genealogía, por lo que él representa. Él es el heredero del cardenismo, es el heredero de Lázaro Cárdenas, él representa al Cárdenas hoy, y tiene que cuidar su imagen, y tiene que cuidar sus palabras, y tiene que cuidar su trayectoria, porque no puede desvalorizar a sus ancestros. Y esto, que es una virtud, hay que cuidar la imagen y el nombre de aquellos que te inspiraron cuando eras pequeño, pero puede ser también un defecto. Estás actuando más para preservar la imagen del cardenismo que para hacer política a favor del pueblo de México. Me parece que Cárdenas está más preocupado por cómo va a quedar su imagen cuando llegue él a la historia definitiva, cuando se pinte la última raya y se haga la suma, qué van a decir de mí, y no qué hice yo en mis últimos años, sus últimas pueden ser décadas, por el pueblo de México. Yo creo que es un error de él, pero tiene todo el derecho a cometerlo, y vamos a tener Cárdenas para rato con estas posturas críticas. Espero que no se vuelva a mezclar con personas indeseables. Pues si no hay más, pues que les regalen el libro, ¿no? Si hay más, adelante. 2. Buenas tardes, maestro. Nada más una sola pregunta. ¿Cuál sería su visualización con respecto a un posible sexenio más de Morena? No estoy haciendo política electoral, no vengo a eso, pero me parece que no se puede inaugurar una etapa histórica de un país, un proceso social de gran envergadura y de larga duración previsiblemente, sin un arranque que tenga cierta duración. Yo no creo que deba gobernar para siempre un partido como Morena. No creo tampoco que deben ser los proyectos de la izquierda los que siempre dominan en este país. Esta idea de que se hace una revolución y después ya el partido en el poder no suelta, ¿no? El caso del PRI en México, pero también el caso de los países socialistas y de los partidos comunistas. Se hace una revolución y el Partido Comunista se agarra del poder y no lo suelta, y no lo quiere soltar. Yo creo que eso no es la idea. La idea es que haya pluralismo, y si en un momento dado, porque las circunstancias sí lo plantean, hacen que la ciudadanía ya no quiera un partido progresista que gobernó, perfecto, la ciudadanía se va por otro lado. Lo que ya se avanzó no se pierde, lo bailado ya nadie nos lo quita, pero pueden gobernar otros que no coincidan con nuestras ideas. Pero para arrancar, para empezar, no bastan 6 años. Pensemos un poco en otros países, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Son periodos de gobierno de 4 años, con reelección. Es decir, que en gobierna puede gobernar 8 años, siempre y cuando a la mitad de camino haya no un revocatorio, sino haya una nueva elección y la gane otra vez. ¿Sí me explico? 8 años son quizás un tiempo razonable para echar a andar un proyecto. Lula tuvo 8 años, los primeros, 4 y 4. Aquí tenemos 6 años. 6 años es mucho para aventárselo sin consulta, hay que hacer un revocatorio, Andrés Manuel lo impulsó, pero es demasiado corto y no hay reelección. Entonces, 12 años sería demasiado. Entonces, tenemos un sistema político en que hay que tratar de ver qué puedes hacer en 6 años. No basta, no alcanza, necesitamos otros 6. ¿Sí me explico? En Brasil podríamos decir que vuelva a candidatearse López Obrador y si gana va a tener otros 4, pero aquí no. Yo pienso que necesitamos, si queremos seguir avanzando en este camino de reconstrucción del país, de dignificación del país, volver a ganar las elecciones de la izquierda, volver a ganar las elecciones un candidato de Morena, candidato o candidata, corcholato o corcholata. Uno tiene sus preferencias, sin duda, yo las tengo, pero me parece que lo importante es que sea una gente de izquierda progresista, de izquierda democrática,
y creo que cuando menos 3 de los candidatos lo son, no pongo nombres. Yo prefiero alguno de ellos, pero cualquiera que quedara, yo daría mi voto por ese. No quedó el mío, entonces ya no, porque así no vamos a ningún lado y ya sabemos lo que pasa. Pienso que esto garantizará, si es que nos ponemos las pilas, que en los próximos 6 años se hagan más cosas de las que ahora se hicieron, se corrige el rumbo de aquello en lo que se hizo mal y se construyan ya no los cimientos, sino los primeros muros y paredes de la Cuarta Transformación. Lo que tenemos ahora son apenas los cimientos. Sí, buenas tardes. A mí me gustaría hacerle una pregunta, pero antes quisiera comentar algo en referencia a cuando usted hablaba acerca del gobierno. Usted decía que qué es lo que hará el gobierno y me parece que ahí no termina. También es importante preguntarnos qué es lo que vamos a hacer como ciudadanos, como sociedad. Eso sería a la parte que corresponde el comentario. Y la pregunta se me vino a la mente, ya que usted hizo alusión en varias ocasiones al Estado. En ese sentido, la pregunta, aquí la escribí, dice, ¿cómo entender el proyecto de la Cuarta Transformación impulsada por el presidente López Obrador desde una óptica marxista, entendiendo al Estado como una institución creada por la sociedad capitalista para la dominación y subyugación de las masas, en un contexto donde la desigualdad se ha profundizado? Y como ejemplo, pues tenemos lo que ocurrió hace 2 años, la pandemia de COVID-19. Gracias. Claro. Sí, creo que la visión que el compañero que tú acabas de plantear sobre el Estado, apoyándote en Marx, no es completamente correcta. Marx se refería al Estado de la sociedad burguesa, al Estado de la sociedad capitalista, al Estado moderno, y por lo tanto hablaba de un Estado que sirve a la clase dominante de la sociedad capitalista. Hay Estado antes del capitalismo, y estos Estados no sirven a la burguesía porque no hay propiamente una burguesía, puede haber otros estratos y otros sectores privilegiados. En lo que tienes razón es que el Estado, en términos generales, está al servicio de una parte de la sociedad, no de la sociedad en su conjunto, y no de la mayor parte de la sociedad, casi siempre, sino de ciertos sectores, de ciertas minorías, que tienen, además del control del Estado, es decir, el poder político, poder económico, o más bien, que desde el poder económico, a veces no solo económico, a veces también tienen la capacidad de fuego, el poder incluso militar, pueden controlar al Estado y lo controlan. Lo que sucede es que el Estado no es solamente eso. El Estado tiene que hacer que la sociedad funcione. Ni siquiera los empresarios más reaccionarios pueden vivir, sobrevivir y lucrar en un país caótico. Necesitas que la sociedad funcione. Si quieres usar términos marxistas, hablaríamos de Gramsci y hablaríamos de hegemonía. El Estado tiene que ser hegemónico, y para ser hegemónico tiene que convencer a las mayorías que no están representadas en ese Estado de que el Estado sirve a sus intereses también. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, si hay una historia de un gobierno que fue hegemónico y de un partido que fue hegemónico utilizando la hegemonía en el sentido gramsciano, es el priismo mexicano de la posrevolución. El pueblo de México creía que ese era, por un tiempo creía que ese era el Estado que a él le servía. No lo era. Y sin embargo era contradictorio. Y tenemos políticas que sí fueron benéficas para la nación y también para el pueblo durante un periodo de ese Estado mexicano posrevolucionario que fue el cardenismo. Es decir, una determinada correlación de fuerzas nacional e internacional permite que un Estado que está al servicio de las oligarquías por un rato funcione también incluyendo intereses que no son de las oligarquías. Sí me estoy explicando. Entonces, apostarle al Estado es lo que yo vengo diciendo desde hace rato, es absurdo. Allá arriba se pueden hacer muchas cosas, pero en principio el Estado es un aparato y este aparato tiene inercia y estas inercias están marcadas predominantemente por el poder económico, el poder social. ¿Hasta dónde puede llegar un Estado reformado, un Estado en proceso de transformación? Hasta donde la sociedad se lo permita. Y ahí va tu primera no pregunta.
sino primera comentario. Ojalá que lo hubiera dicho yo, no tuve tiempo al final, pero esa es la idea fundamental. Cuando yo digo ¿qué sigue? La segunda etapa de la cuarta transformación, no me estoy preguntando nada más ni exclusivamente, incluso ni siquiera principalmente, qué es lo que pienso que debe hacer Marcelo, qué es lo que pienso que debe hacer Claudia. Lo que estoy pensando es qué es lo que debemos hacer nosotros, que no hicimos en la primera etapa, que no hicimos en estos 4 años y medio, que seguramente no habremos hecho en estos 6 años y que sí tenemos que hacer nosotros, mexicanas y mexicanos de a pie, en los siguientes 6 años. Y esto es un gran movimiento de organización popular. No puede ser que en este pueblo estemos menos organizados hoy que cuando gobernaba la derecha. No puede ser que en este pueblo hay menos movilización popular que cuando gobernaba la derecha. No puede ser que haya menos militancia sindical que cuando gobernaba la derecha. Los sindicatos, salvo una corriente y algunos otros sueltos, están bastante desmovilizados. Si en la segunda etapa de la cuarta transformación no hay un proceso de organización de los trabajadores asalariados de este país, estamos valiendo madres. El gobierno no puede organizar sindicatos. El gobierno lo más que puede hacer es que las leyes no favorezcan a los charros, que las leyes no favorezcan a los sindicatos patronales. Segundo, una gran movilización campesina. Me consta porque ese es mi tema. Antes de este gobierno había más organizaciones campesinas beligerantes que ahora. Las organizaciones campesinas que yo conocía, acabo de estar en Chiapas, se los comentaba, acabo de estar en la zona sur, la zona fronteriza, la zona colindante con Guatemala. Y hay una organización que conozco desde hace 40 años, ya no sé, la OCE-CEMPA se llama, que es de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala. Están absolutamente desmovilizados por múltiples razones, entre otras el narco. No son lo que eran antes. En los tiempos de gobiernos neoliberales, la CEMPA ahí estaba en las calles y marchaba desde Chiapas hasta la Ciudad de México e impulsaba y apoyaba a los zapatistas. Hoy están madreados. No puede ser. En la segunda etapa necesitamos volver a impulsar la organización campesina, volver un gran movimiento cooperativista. No sé de qué viven ustedes, pero ojalá vivieran de su propio negocio, fueran productores independientes, pero difícilmente se sostiene, y la pandemia lo vino a demostrar, un negocio familiar. La escala del negocio familiar hace que te truenes si no tienes ventas, si no tienes liquidez, si no puedes pagar la renta. Bueno, necesitamos escalas de la economía popular. ¿Y cómo se logran las escalas de la economía popular? En forma cooperativa. Necesitamos un gran movimiento cooperativista. Qué bien que el Estado y el gobierno tengan actividad económica. Ni modo, los empresarios tienen actividad económica y los demás. Puede haber un sector social de la economía social y solidaria, sí. ¿Quién la va a crear? ¿El gobierno? No, la tenemos que crear nosotros. Un gran movimiento cooperativista, un gran movimiento de organización de los trabajadores asalariados, un gran movimiento de organización campesina, un gran movimiento de organización en las colonias urbano-populares. Hubo un tiempo en que la CONAMUP, el movimiento urbano popular, era no solo de toda la Ciudad de México, sino nacional. Hoy están desmembrados. Necesitamos volver a organizarnos nosotros, el pueblo, para poder impulsar, si lo quiere o no lo quiere, al gobierno por el camino que necesitamos recorrer. Entonces, efectivamente, lo que hay que pensar para los próximos 6 años, después de que estos primeros 6 se cumplan, es qué nos toca hacer a nosotros. No nada más que le toca hacer a Marcelo, o que le toca hacer a Claudia, o que le toca hacer al que gobierne. Gracias.